Amigos de Montonero, esta charla breve se da en circunstancias muy problemáticas para la República Peruana, porque el Congreso, respondiendo a la presión del presidente Vizcarra, acaba de limitar severamente, por cierto, la protección jurídica, no solamente al presidente de la República, sino también a los magistrados del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y del Defensor del Pueblo, entre otros altos funcionarios. De forma tal que aparentemente ha habido un ataque del Ejecutivo al Congreso y una respuesta del Congreso al Ejecutivo. Obviamente, como todo ataque en democracia, ha sido desproporcionado e irracional por parte de ambos poderes del Estado, que tienen la gran responsabilidad de enfrentar no solamente la crisis económica, no solamente enfrentar los retos del desarrollo sostenible, sino enfrentar la epidemia que asola nuestra población en todo el territorio nacional. En lugar de fortalecer la lucha contra la pandemia, en lugar de tratar de buscar solucionar problemas como la carestía de oxígeno, la carestía de material sanitario, de fortalecer al personal médico y al personal de enfermeros para fortalecer esas habilidades innatas de los peruanos, lo que estamos viendo es que la ausencia de la clase política, la ausencia de una clase política verdadera, origina más conflicto, más confrontación, donde ni siquiera es útil. ¿Realmente es útil, es urgente levantar la inmunidad parlamentaria para este Congreso? No. Eso respondía a una necesidad de confrontar y vencer a un supuesto enemigo fujimorista, a una mayoría parlamentaria fujimorista que era contraria al gobierno de PPK. Esa etapa, ese estadio de la política peruana ya pasó. ¿Cuál es, en plena pandemia, cuál es la urgencia de enfrentar al Congreso para que recorte en forma obligada, bajo la amenaza de un referéndum, recorte su protección jurídica y no la de otros altos funcionarios del Estado? Ninguna. No se justifica. ¿El Congreso es corrupto? No, acaban de entrar. En todo caso, previa acusación constitucional, previos trámites normales establecidos en la propia Constitución y en su ley orgánica, se puede investigar si es que hubiese algún parlamentario que hubiese cometido alguna ilicitud grave, que no es el caso. Entonces, estamos haciendo una gran tormenta donde solamente había un vaso de agua. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, ahora, hay varias alternativas. Estamos esperando que el Congreso dé una segunda votación ratificando este proyecto de ley de reforma constitucional. ¿No es cierto? Es posible dos escenarios, son posibles dos escenarios. El primero, que no se logre la votación calificada en esta segunda votación, en cuyo caso iría a referéndum ese proyecto de ley, pero con la salvedad de que el paquete de reducción de la protección jurídica, tanto para presidente, ministros, magistrados como congresistas, tendría que ir en una sola pregunta, en un solo paquete. No se podría establecer diferentes preguntas para cada una de las situaciones diversas, de forma tal que podría pensarse en la posibilidad en que las bancadas del Congreso acuerden, a propósito, no reunir esa mayoría calificada para llevar al presidente a un referéndum que él mismo ha auspiciado, pero en otro contexto. Ahora, llevarlo a un referéndum para que la población vote sí o no
en abril, con las elecciones, con la primera vuelta de la elección presidencial, sí o no al recorte de todo el paquete jurídico hecho por el Congreso. Y el segundo escenario es ratificarlo ciertamente con la votación calificada y esperar la demanda ante el Tribunal Constitucional. Es obvio para cualquier observador imparcial que la presidenta Marianela Ledesma, dentro de la indignación por el recorte de la protección jurídica a los magistrados del tribunal, ha adelantado opinión. Ninguna de las partes en un proceso se puede someter a un juez que ya ha manifestado su abierta animadversión por un argumento de una de las partes. Justamente la imparcialidad y la objetividad que debe tener un juez parte del principio de que es absolutamente independiente, no tiene postura con respecto a los argumentos de ninguna de las partes confrontadas en el proceso. Es obviamente, es inadmisible, así estemos en contra de lo hecho por el Congreso, como observadores desde el plano jurídico, no podemos dejar de percibir de que ha habido un adelantamiento de la opinión y por tanto ella tendría que inhibirse de conocer la causa, lo que dejaría apenas 6 magistrados. Se necesitan 5 votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de una ley. ¿Por qué? Porque aunque políticamente podamos tener antipatía por la ley, constitucionalmente se presume que goza de constitucionalidad. O sea, se presume que esa ley aprobada por el Congreso es constitucional. Se derriba ese muro de protección que tiene toda ley aprobada por el Congreso recién con los 5 votos conformes. Podrá reunir una demanda 5 votos conformes en el actual tribunal, siendo que la presidenta, la doctora Ledesma, va a tener que inhibirse de ver el caso. Difícil el panorama que se nos presenta no solamente al tribunal, sino a todos los peruanos. En este momento de grave crisis sanitaria y posiblemente económica, este y el próximo año, estemos hablando de algo con mucha urgencia, pero un tema que no es urgente. Muchas gracias.